Una semana más os invitamos a trabajar por última vez sobre la carta a los Hebreos. Bienvenidos a este trabajo concienzudo, precioso, en el que vamos dejando que la palabra se abra en toda su sencillez. Vamos a ver las últimas secciones de la carta a los Hebreos, que son las más prácticas, las que más tienen que ver con las consecuencias para la vida cristiana de esta profunda reflexión sobre el sacerdocio de Jesucristo. Trabajamos, meditamos, rezamos y vivimos. Bienvenidos. Continuamos trabajando sobre la carta a los Hebreos, un texto denso, pero fundamental y necesario en la actualidad para un cristianismo de futuro, para un cristianismo profundo. Os invitamos a ser perseverantes y a trabajar, darle vueltas, leer el texto varias veces, porque necesitamos la teología profunda, alimento sólido, ¿verdad?, que Hebreos nos da. Si Jesús de Nazaret es el único y definitivo sacerdote, digamos, ¿qué son los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Dónde quedan? ¿Qué son los sacerdotes del Nuevo Testamento? ¿Podemos hablar de un pueblo sacerdotal? ¿Podemos hablar de sacerdotes ordenados, sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento? ¿Somos ministros, sacerdotes o somos solo pastores? ¿No habría que redimensionar la teología del ministerio del sacerdocio desde la lectura de la carta a los Hebreos? Tenemos que ser sacerdotes del rito de Leví, del rito de Melquisedec. ¿Qué significa y qué implica esto para una identidad del sacerdote y una espiritualidad sacerdotal? Que hay muchas preguntas que tienen mucho que ver también, no solamente con Hebreos, sino que es una cristología sacerdotal que también tiene consecuencias para una eclesiología sacerdotal, la Iglesia como pueblo sacerdotal, y que tiene que ver con una teología del ministerio. ¿Somos los ministros, los curas, somos sacerdotes? ¿En qué sentido? ¿Del rito de Melquisedec? ¿En qué sentido? Si Jesucristo es el único sacerdote, ¿en qué sentido? Entonces, cristología, eclesiología, teología del ministerio. Y todo esto con muchísimas consecuencias para una correcta espiritualidad cristiana, sacerdotal, y también para una correcta pastoral, creo yo, del cristianismo en la actualidad. Nos parece fundamental el recurso a la carta a los Hebreos, al Nuevo Testamento en general, para renovar, para resituar nuestra teología y nuestra espiritualidad y nuestra pastoral, nuestra labor evangelizadora. Recordemos dónde estamos y el itinerario que hemos seguido. Podríamos decir que Hebreos tiene, decíamos, estas grandes secciones. La primera parte, capítulos 1 y 2, son las condiciones de posibilidad del sacerdote. ¿Puede ser Jesús mediador, sacerdote? Sí, y mejor que los ángeles, ¿lo recordáis? Segunda parte, ¿ejerce Jesús, de hecho, las funciones del sumo sacerdote? La función descendente, la palabra, y la misión ascendente, el sacrificio, sí, como Moisés y como Aarón. Jesucristo puede ser el mejor sacerdote y, de hecho, está ejerciendo las funciones de mediación del sacerdote. La parte central que veíamos en el vídeo anterior, ¿cuándo se ha hecho Jesús sacerdote? ¿Y qué tipo de sacerdote es Jesús? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Es la parte central y más importante del discurso. Jesús no fue de la tribu de Leví, Jesús no fue sacerdote en Jerusalén, pero Jesús cumple perfectamente, muerto y resucitado, con las características profundas del sacerdocio. Es más sacerdote que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él vive lo que aquellos simbolizaban. Y nos quedaría por trabajar las dos últimas secciones. Esta, que trata la fe y la paciencia, ¿no? El capítulo 11 es una llamada a la fe, imitando al Antiguo Testamento, sintiéndonos empujados por ellos, y después a la paciencia, que se corresponden perfectamente
con la segunda sección, porque aquí se nos decía que Jesucristo es digno de fe y es misericordioso. Por lo tanto, frente a Jesús sacerdote que es digno de fe, los creyentes creen en el único digno de fe de forma definitiva. Y ante un Jesús misericordioso podemos vivir las dificultades de la vida con paciencia y perseverancia. Serían un poco las consecuencias para nosotros del sacerdocio de Jesús. Y después, en la última sección, tendríamos ya enderezar los caminos, algunas cuestiones prácticas, diríamos, de la vida cristiana. Son ya dos secciones menos reflexivas, ya no se avanza prácticamente nada en la teología del sacerdocio, sino que se sacan algunas consecuencias para la vida cristiana, porque no olvidemos que esta profunda reflexión no es algo teórico, sino que intenta iluminar problemas concretos de la Iglesia a la que se dirige y también problemas concretos de la Iglesia actual. Una Iglesia quizá cansada, con tentación de rutina y de volverse atrás o quedarse en lo superficial. Entonces también para ellos y para nosotros una exhortación preciosa. Vamos ahora en este vídeo a trabajar sobre estas dos secciones más de tipo práctico de nuestra preciosa carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. El capítulo 11 de Hebreos podríamos llamarle un encomio de la fe, una alabanza, como la sabiduría, ¿os acordáis? El encomio de la sabiduría, capítulos 7 y 8. Es una alabanza de la fe a través de sus acciones, cómo la fe ha motivado toda la historia de la salvación hasta Cristo. Se parece un poquito al recorrido que hace el libro de la sabiduría, capítulo 10, desde la perspectiva del justo. El justo es, para el Antiguo Testamento, lo que la fe que produce santidad en el Nuevo Testamento. Entonces, en Sabiduría 10, recorrido desde Adán hasta Moisés, los justos. Aquí en Hebreos 11, recorrido desde Adán-Abel, hasta Jesús, desde el punto de vista de la fe. La fe como lo que define la religiosidad. La justicia, para Sabiduría, es lo que define la religiosidad. También podemos leer los personajes que recorren la historia eclesiástico, capítulos 44 al 50, y también otra lista de personajes insignes. Tenemos lista de creyentes, de grandes personajes de la Biblia, en Primera Macabeos. En este capítulo 11 podemos primero decir que hay una especie de definición de la fe, en el versículo 1 y en el versículo 6. El versículo 1 nos dice que con palabras muy griegas, muy poco usuales en el Nuevo Testamento, que la fe es fundamento de lo que se espera, tiene que ver con el tiempo, con el futuro, con la historia, y prueba de lo que no se ve, tiene que ver con lo oculto, con el misterio. Lo que subraya fundamentalmente, creo yo, es la fe como seguridad, la fe como lo que ya tenemos, no tanto el aspecto negativo de la fe, sino la fe es necesaria frente a un futuro que todavía no ha llegado y frente a una realidad que no podemos controlar, invisible, pero es algo que nos da seguridad. Por eso decimos tantas veces, ¿no? La imagen de la fe no es tanto una mujer tapada de los ojos tapados, sino que es el ciego que recupera la vista. La fe es una seguridad ante un futuro que para otros es incierto, y la fe es también esa prueba, esa seguridad también ante cosas que no controlamos. No podemos controlar el misterio de Dios, no podemos controlar, pero en cambio estamos seguros gracias a la fe. Como antes decíamos también en el capítulo 6, ¿verdad?, de la esperanza como ancla, como seguridad. Pues aquí también se subraya la parte positiva de la fe, la seguridad que nos da la fe. La fe, también en relación con el Antiguo Testamento, la raíz amán, ¿verdad? Amén, arquitecto, seguridad, cimientos. Eso es la fe bíblica. Y eso es la fe para la carta a los Hebreos. Y después en el capítulo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Perspectiva muy paulina. Y hay que creer que Dios no solamente existe, sino que recompensa a quienes le buscan.
La fe tiene que ver también, como decíamos en sabiduría, con una vida con sentido, una vida con futuro, una vida con recompensa. Entonces, la fe tiene que ver con un Dios que actúa en la historia y, por tanto, que nos llena de esperanza. Es una especie de definición de la fe. Pero lo más importante no es la definición, sino cómo la fe ha movido a todos los personajes bíblicos y se va haciendo en distintos cuadros o estrofas. Os invitamos a buscarlo. Yo dividiría un poco en esta... Primero, la fe en la creación. No es ningún personaje, sino que por la fe sabemos que el mundo ha sido creado. Y diríamos, con Sabiduría 13, también lo sabemos por la razón. Bueno, diría Dei Verbum, ¿verdad? Número 6. Lo sabemos por la razón y lo sabemos por la fe. Sabiduría 13, Hebreos 11. Gracias a la fe también vemos que las criaturas tienen misterio. Hay algo detrás de las criaturas que es la mano de Dios. Son criaturas. Después se habla de los patriarcas antes de Abraham. No se habla de Adán, sino que se habla de 3 patriarcas principales, Abel, Enoc y Noé. Como la fe, personajes, digamos, los más positivos del mundo prediluviano. La fe ha sido el que los ha movido. Y después comienza la etapa de los patriarcas. Al que más tiempo se dedica es al patriarca Abraham, que se habla de él, quiero decir, en 5 etapas, en 5 dimensiones de su vida. Y lo que más se subraya es que Abraham es un peregrino. Abraham se ha fiado, eso es la fe, y la fe nos pone en camino, aunque no poseamos aquello que pisamos. La fe nos dice que la vida es un camino cuya meta está más allá de la vida. Abraham no tiene aquí ciudad permanente, sino que anda en busca de la futura, y por eso es imagen de los creyentes. ¿Qué es la fe? Peregrinar. Abraham ciertamente es el padre de la fe del Antiguo Testamento y también el padre de todos los creyentes, también los del Nuevo Testamento. Entonces, la fe como camino sin terminar. Recordemos que estamos hablando, Hebreos habla a cristianos que se han cansado de caminar, que están decepcionados y se preguntan, ¿no será mejor no creer? ¿No será mejor apartarse del camino? ¿No será mejor dejar de caminar? No, mirad a Abraham y Sara y las pruebas que tuvo que pasar, cómo fue un caminante sin complejos, sin echarse atrás. Después, los demás patriarcas, Isaac, Jacob y José. Después, la importancia de Moisés y cómo también Moisés, por la fe, ha optado no por la grandeza de ser faraón, sino por el oprobio del ungido, el oprobio de Cristo, ¿no? De alguna forma ya Moisés está eligiendo a Cristo sin conocerlo. Está eligiendo, es un cambio de un texto bíblico que se refería al ungido de Israel, pero se aplica a Cristo, ¿no? Entonces también Moisés como ejemplo de fe y luego otros. Pues la conclusión es que todos estos, fijaos lo creyentes que fueron, y en cambio no alcanzan la perfección, no alcanzan la meta sin nosotros. Es como diciéndole a los oyentes cristianos, vosotros estáis más cerca de la meta que ellos, estáis en la meta. Y si ellos fueron capaces de perseverar en la lejanía de la meta, ¿cuánto más nosotros que estamos en la meta? Por lo tanto, nos tendría que dar vergüenza leer la historia de estas personas, cómo se mantuvieron creyentes y firmes. Vergüenza a nosotros, que estamos ya abocados a la meta y nos cansamos. Es una nube de testigos para sostener nuestra fe. En la fe se subraya esto que hemos dicho, la seguridad para seguir adelante, para perseverar, para no dejarse amedrentar. Y esta dimensión nos aboca también en la sección siguiente, que es la paciencia. La fe y la paciencia no son 2 dimensiones independientes, sino que la paciencia sostiene nuestra fe. Es como el Hesed y Emet, ¿os acordáis del Antiguo Testamento? Misericordia fiel. La fidelidad sostiene la misericordia. Un amor sin fidelidad se pierde. Una fe sin paciencia al final no consigue la meta. Hemos reflexionado sobre la fe, recorriendo el Antiguo Testamento, y ahora sobre la paciencia, 2 actitudes fundamentales de aquel que quiere vivir el sacerdocio de Jesús. Aprendemos de los personajes del Antiguo Testamento, pero sobre todo aprendemos a acercarnos a Jesús. Su sacerdocio nos hace más creyentes y nos hace más pacientes. Estudiamos la palabra para crecer en vida cristiana, acercándonos cada vez más al sacerdote, a Jesús, que hace posible nuestras virtudes. Por tanto, también nosotros,
teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone, con los ojos fijos en Jesús, que inicia y lleva a perfección la fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pasamos ahora al capítulo 12, exhortación a la paciencia, muy en relación, como decíamos antes, con el capítulo 11. Bueno, capítulo 12, versículos 1 al 13. Teniendo por tanto tal nube de testigos, que es lo que hemos dicho del Antiguo Testamento, nube en el Antiguo Testamento aparece, pero como presencia de Dios, no tanto como grupo de gente, es más bien un significado griego, y es la única vez que aparece esta palabra griega en el Nuevo Testamento. Entonces, la nube como gran cantidad, ¿no? Terminología más bien griega, no tanto bíblica. Nube de testigos, ¿qué significa testigos? Podrían ser mártires, podrían ser pues, los que han vivido la fe. También quizá la imagen de fondo, también por las comparaciones que hace con el mundo atlético, las pruebas que había entonces, ¿verdad?, en los gimnasios o también en el circo y en el anfiteatro, podría ser que de alguna forma la vida cristiana es una lucha, ¿verdad?, en la palestra o en el anfiteatro, y hay una gran nube de personas que están allí viéndonos y animándonos. ¿Quiénes son Abraham, Isaac, Jacob, todos los personajes del Antiguo Testamento? Pues son testigos que están viendo cómo los cristianos luchamos. Entonces, como en un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Qué hacen los espectadores? Animar a los que están jugando. Entonces, los cristianos estamos jugando el partido. ¿Y qué hacen todos estos espectadores que son en el Antiguo Testamento? Animarnos a que vayamos ganando, a que tengamos fuerza. Qué importante en los partidos de fútbol, ¿verdad? El aficionado al fútbol sabe que es muy importante la actitud, el ser capaces de perseverar y saber sobreponerse a las dificultades. Pues igual también, hoy habría puesto un ejemplo seguramente de fútbol o de otro deporte, nuestro autor, poner ejemplo de los deportes de entonces. Entonces tenemos una gran cantidad de espectadores que nos animan y que ellos ya han pasado también por la prueba. Son como jugadores de fútbol, diríamos, que ya han jugado, que ya están jubilados y que saben lo que es esto y por eso nos animan a que ahora nos toca luchar a nosotros para que luchemos. Entonces ellos nos animan, pero nuestros ojos tienen que estar fijos los ojos puestos en Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús, que es aquel a quien seguimos, no les animamos. ¿Por qué hay falta de perseverancia en el cristianismo? Porque miramos a otro sitio. Porque miramos a otras perspectivas o nos miramos a nosotros mismos. O miramos como Pedro, cuando estaba con Jesús en el mar, ¿verdad? Miró a sus pies, miró el mar y se hundió. Cuando dejamos de mirar a Jesús, no perseveramos, nos hundimos. Dejamos de ser discípulos y, por tanto, dejamos de tener fuerzas para caminar. ¿Quién es Jesús? Es el argegos y teleiotés, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Dos palabras preciosas, una comienza por A en griego y la otra empieza por T. Y resulta que la A y la Tau son la primera letra y la última del alefato hebreo. Seguramente esto está aquí puesto adrede. Igual que en Apocalipsis, ya del capítulo 1, Jesucristo es el alfa y la omega, en este caso en griego, la primera y la última, alfa y omega. Aquí la A y la Tau, primera y última en el alfabeto hebreo. Es decir, ¿quién es Jesucristo? El inicio y el fin de nuestra fe. Él es el que ha empezado a caminar y es el que ya ha llegado a la meta. Entonces, ¿qué hay al principio de la fe? Cristo. ¿Qué hay en la meta de la fe? Cristo. Desde Cristo hacia Cristo, la fe es un camino de esfuerzo. Fijos los ojos en Jesús. Este argegos iniciador también se utiliza en Hechos, por ejemplo, para hablar de Jesús resucitado. Él es el precursor, el que va adelante, el que conduce, es como el pastor que conduce al rebaño, pero va con el rebaño. Y va al principio y va al final, porque ha empezado él el camino y él lo termina con nosotros. Y él, como ejemplo, pues, soportó la cruz, la única vez que aparece en Hebreos la palabra cruz, extraño, ¿verdad? Aparece la pasión, pero la palabra cruz, la única vez que aparece en Hebreos, aquí. Él soportó la cruz sin miedo a la afrenta pública, a quedar mal, a la vergüenza pública, a la desnudez en la cruz, por el gozo, por la resurrección que se proponía, de la cruz a la corona,
del Calvario a la corona, diríamos que fue, pues fijos los ojos en este Jesús a quien predicamos, que nos acompaña en el camino, podemos perseverar hacia adelante. Esta perspectiva después se nos da una nueva perspectiva para fundar, para ir más allá también, para sostener más, para insistir en esa perspectiva. Como sois hijos, dejaos corregir por Dios. Las pruebas de la vida no hay que entenderla como los hijos mimados que creen que todo va mal. Cuando una cosa me sale mal, ¡ay!, ya me desanimo. También pasa en el deporte, ¿verdad?, en las carreras. Cuando un tenista empieza a irle mal, si se desanima, si la psicología no está fuerte, pierde el partido. No, las pruebas de la vida son una pedagogía del Padre. Si no hubiera pruebas, si no os corrigieran, no es porque lo hacéis todo bien, sino porque no hay nadie que os quiera. No tenéis padre, no tenéis maestro. Igual que nuestros padres en la tierra nos corrigen según sus luces, Dios, nuestro Padre del cielo, nos corrige para mejorar. Entonces, el esfuerzo en la carrera y el dejarse corregir por Dios. Ver las pruebas, las dificultades de la vida en positivo, como aliciente para nuestras luchas y como amor de un Padre que nos va corrigiendo. Y por eso todo es camino, ¿verdad? Enderezad los caminos, que sirve como conclusión a esta sección de la paciencia y como tesis de la siguiente sección, la última de la que vamos a hablar a continuación. Caminar, caminar, caminar. Jesucristo es el camino, Juan 14, Jesucristo es el acompañante del camino, el que todo lo inicia y todo lo planifica. Fijos los ojos en Él, no nos desanimamos en los caminos de la fe. Que el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de una sangre alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad y haga en nosotros lo que le parezca bien, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos con la última sección, terminamos con la carta a los Hebreos, enderezad los caminos, 12, 14 a 13 y 19. Luego los versículos posteriores son una doxología final y también una nota epistolar de envío del discurso, de envío del sermón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunas actitudes concretas que aparecen mucho también en otras cartas, tanto de Pablo como cartas católicas en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa enderezar los caminos diarios de la fe? Y hemos dividido eso en 3 más 2 perícopas finales. Entonces, podríamos decir que la primera recomendación es las relaciones con Dios. Dios quiere la paz y vuestra santificación. La importancia de la santificación en las relaciones con Dios. Aquí tenemos como una introducción exhortativa y una exhortación conclusiva, que tenéis que ser firmes y aparece en el centro una contraposición entre el monte Sinaí y el monte Sión. Dice, no os habéis acercado a un monte en el que se habla de Éxodo 19, 20, ¿verdad? De eso que no se puede uno acercar, oscuridad palpable, oscuridad que no se puede... Todo el miedo, ¿no? También dijimos al principio de la carta a los Hebreos que os habéis acercado, en griego es el verbo técnico para los prosélitos, aquellos que se acercan para hacerse judíos. Algunos piensan que destinatarios de Hebreos serían prosélitos paganos cercanos al judaísmo. Bueno, quizá no sea suficiente este verbo repetido aquí para sacar esas conclusiones, pero sí dice, no sois prosélitos, no os habéis acercado al monte antiguo, antigua alianza, que es todo oscuro, cosa palpable pero miedosa. Moisés es mediador porque Dios es casi inaccesible, da miedo, sino que os habéis acercado, sois prosélitos al monte Sión. El monte Sión, claro, no se refiere solamente al monte físico, contrapone el Sinaí en el desierto con Sión en Jerusalén, pero porque es la nueva Jerusalén, que también aparece en Pablo, en el Apocalipsis, ¿verdad? El monte Sión, en cambio, frente a toda una realidad
tomada del Éxodo que es miedosa, oscura, de algo físico que nos impide pasar, pues todo está habitado. Os habéis acercado a Jesús, a los ángeles, a los primogénitos, a la sangre de Cristo. Entonces, diríamos que gracias a Jesús pertenecemos a un monte, a una comunidad habitada, donde todo es luminoso y todo son relaciones humanas. No es tanto distancia, separación, sino luz y relación, ¿verdad? Y eso es la santidad, vivir esa cercanía a la santidad de Dios, vivir esa presencia de Dios en la Jerusalén del cielo, vivir en el monte Sión, relacionándonos con los santos del cielo y relacionándolos con todos los primogénitos de la tierra y todos los que han sido consagrados con nosotros al reino. Bien, otras recomendaciones ahí sería más bien la relación con los hermanos, ¿no? Relaciones con Dios, hemos sido santificados, consagrados, nos hemos acercado al monte de Dios y aquí ahora eso implica, podemos hablar de amor a Dios, santificación y amor a los hermanos, algunas características, algunas actitudes en las relaciones humanas de la comunidad. La filadelfía, el amor fraterno, tanto insiste en las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? San Pablo, San Pedro, Hebreos, el amor fraterno. Juan, amaos unos a otros. Como yo os he amado, en esto reconocerán que sois discípulos míos. La filadelfía es una de las claves de la vida cristiana. Entonces, y debería serlo también, ahora, la hospitalidad, importante también, dice, recordando a Abraham, el texto de Mambré, muy bonito, Génesis 18, sin saberlo algunos, por ser hospitalarios, dieron cabida a Dios en sus vidas, ¿verdad? Jesús que viene como peregrino en aquellos que nos visitan. Una perspectiva también muy de San Benito. Hay que aceptar a todo aquel que llega a casas de los hospitalarios porque puede ser que sea Cristo el que viene a pedir nuestra hospitalidad. Hebreos, frente a la xenofobia, aquí está la filoxenía. Filadelfía y filoxenía. Filadelfía es amor al hermano y filoxenía, amor al extranjero, hospitalidad, ¿no? Amor siempre. Bien, y luego también con quién tenéis que portaros bien, con los que sufren, con los presos. ¿Y dónde debéis vivir la santidad? En las relaciones matrimoniales, en la conducta diaria. Algunas recomendaciones concretas de la vida cristiana que siguen siendo las mismas que en todo el Nuevo Testamento. Y después, otra tercera estrofa, relaciones un poquito más institucionales, ¿no? La comunidad. Y aquí aparece una perspectiva cristiana muy desde el culto. Claro, Hebreos es el sacerdote de Cristo. Entonces tenemos que vivir el culto en la comida eucarística y en la vida. Porque Cristo nos ha abierto las puertas para dar culto al Padre, pues tenemos que dar a través de Cristo un culto a Dios con nuestra vida, con la Eucaristía como base de una vida sacrificial, de un culto que se ofrece a Dios, profesando con nuestros labios la fe y ayudando a los demás sirviendo. Y aparecen aquí unos personajes, los guías de la comunidad. Seguramente son los continuadores de los apóstoles. San Pablo fue fundando comunidades y nombraba presbíteros. Aquí se les llama egumenoi, los guías, los dirigentes de la comunidad. Se habla de los antiguos, imitad su fe, que ya han muerto por vosotros, quizá de forma martirial, y también obedeced a los presentes, ¿no? Se habla de los guías antiguos y los guías presentes. Y se subraya de ellos dos funciones: predicar la palabra y velar en relación con su palabra, guías. Es decir, la dimensión profética y la dimensión pastoral. Faltaría un poquito la dimensión sacerdotal en esta carta sacerdotal. Los guías son profetas, reyes, son también sacerdotes. Pues hablaremos un poquito cómo entender la dimensión sacerdotal de los guías, de los ministros, desde la carta a los hebreos. Pero ya vemos que muy al principio la Iglesia está institucionalizada con esos dirigentes. La Iglesia desde el principio tiene guías que tienen esa función muy importante, lo de la palabra de Dios y también conducir a la comunidad. La palabra episcopos tiene que ver con ese velar por la comunidad, ¿verdad? Bien, y después tenemos una doxología final donde aparece la bendición de Dios sobre los oyentes de la homilía de Hebreos, y Dios es aquel que ha resucitado al gran pastor de las ovejas. Es Jesucristo como pastor, imagen muy bíblica y muy también neotestamentaria. Jesús resucitado como pastor. ¿Y quiénes somos nosotros? Él es el precursor pastor, hemos dicho antes. Pues nosotros somos las ovejas que van detrás de Él, que ha entrado ya al cielo y va abriendo camino para que tras sus huellas también nosotros tengamos acceso a Dios. Pastor y sacerdote
convergen en la idea que tiene Hebreos del sacerdocio, que no solamente es dar culto, sino tener acceso a la presencia de Dios, entrar. Entonces, estamos en camino detrás del pastor sacerdote que nos abre el acceso a Dios. Y después, como dijimos, toda esta homilía es enviada con una breve nota epistolar. Aquí nos aparece la mención de Timoteo, que por eso muchos piensan que estaría relacionada con San Pablo, porque luego en el estilo no es nada paulina. En contenido un poquito sí, ¿verdad? Algún vocabulario es paulino, el estilo no es paulino. Pero como hay mención de Timoteo, pues algunos relacionan con San Pablo este escrito. Y también que sería una carta, este trocito, es un discurso convertido en carta, enviado. Aquí también vuelven a aparecer los guías, saludad a los guías y a los santos, como en las cartas paulinas, ¿no? En Corintios, por ejemplo, 1 Corintios, llamados a ser apóstoles nosotros, vosotros llamados a ser santos, como dos tipos de cristianos, los cristianos, que son santos consagrados, y luego ministros al servicio de esos santos, los apóstoles. Aquí igual, los santos, los cristianos, y los guías que están al servicio de los santos. Bien, pues ya últimas recomendaciones de un precioso escrito que os invitamos a leer, releer, profundizar, textos más difíciles, textos más claros, textos más profundos, textos más prácticos, pero sobre todo a aprender quién es Jesús, su relación con el Padre para salvarnos, cristología soteriológica, Cristo que nos salva, en clave sacerdotal. Y desde aquí eso, nos planteamos entonces quién es Cristo, lo hemos dicho en toda la carta, y ahora nosotros. ¿Puede haber sacerdocio en el Antiguo Testamento? ¿Puede haber sacerdocio en el Nuevo Testamento si Jesús es el único y eterno sacerdote? Bien, entonces Jesucristo, una reflexión final, ¿verdad?, que os ofrecemos en el fondo para abrir camino a ulteriores reflexiones de tipo más teológico, no tanto bíblico, sino desde Hebreos, plantearnos nuevas cuestiones que algún día podemos, si queréis, también reflexionar desde aquí. Y es, si Jesucristo vive como nadie lo que el sacerdocio antiguo pretendía, Él es el único sacerdote, y su muerte y resurrección es el único sacrificio. ¿Qué son los del Antiguo Testamento? ¿Y qué somos los del Nuevo Testamento? Pues yo creo que podemos decir, con Hebreos podemos decir muy claramente que el sacerdocio antiguo y los sacrificios antiguos son un anuncio, un boceto, Hebreos 8, un símbolo, una sombra que apunta, es decir, aquí se va como reflexionando, viviendo lo que el deseo de sacrificios, el deseo de estar con Dios. Pero son sacrificios físicos, pero en el fondo no son reales, son simbólicos, porque a Dios no le importan las primicias de la cosecha, ni le importan las palomas, ni le importan los bueyes, ni le importan los corderos. Entonces aquí se va apuntando el significado profundo del sacrificio, que es entrar en comunión con Dios. Y eso que aquí se va apuntando, aparece un lenguaje, una intención sacerdotal, se cumple solo con Cristo. Esa dimensión de es el único sacrificio definitivo que nos quita los pecados, que es eficaz, y el único que abre el acceso definitivo no a un lugar simbólico, el Sancta Sanctorum, sino al mismo cielo. Entonces Jesucristo es el único sacerdote del único sacrificio y es el único que ha entrado, Yom Kippur, ¿verdad?, en el mismo cielo. Por eso lo que las fiestas del Antiguo Testamento, los rituales anunciaban, simbolizaban, Cristo lo ha cumplido plenamente. Esto lo podemos decir con la carta a los Hebreos. Y yendo más adelante, los del Nuevo Testamento, los dirigentes, ¿tenemos una función sacerdotal? Sí, pero no en relación directa con el Antiguo Testamento. No somos sacerdotes del rito de Leví, no somos continuadores del sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que somos presencia para el pueblo del sacerdocio único de Cristo. Desde aquí, desde Hebreos,
podemos elaborar una eclesiología sacerdotal. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, cosa que apunta primera carta de Pedro y Apocalipsis, pueblo sacerdotal, primera Pedro, sacerdocio, y en plural sacerdotes, el Apocalipsis. Eso algún día tal vez podamos desarrollar esta eclesiología sacerdotal. El Concilio Vaticano II también dice, ¿verdad? El pueblo, todos los cristianos, formamos un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso es muy del Nuevo Testamento, primera Pedro y Apocalipsis. Y luego también podríamos atrevernos a hacer una teología del ministerio sacerdotal. Los curas, los ministros, los dirigentes, somos sacerdotes. Sí. ¿En qué sentido si Jesús es el único sacerdote? Pues los del Antiguo Testamento son símbolo del único sacrificio y sacerdocio de Cristo. Nosotros, pienso yo, y lo someto a vuestra reflexión, somos, creo que la palabra clave, muy del Concilio Vaticano II, somos sacramento de Cristo sacerdote. Es decir, nosotros, el Nuevo Testamento, no somos sacerdotes de forma aislada, no somos sacerdotes frente a Jesús o junto a Jesús, sino que somos sacerdotes, somos sacramento de su único sacerdocio. Es decir, porque Cristo es el único sacerdote, existen sacerdotes en la Iglesia, para representar sacramentalmente a los hermanos el sacrificio único de Cristo. La Iglesia necesita a Cristo sacerdote, por eso hay sacerdotes ordenados. Entonces, no somos solo símbolos, pero tampoco somos sacerdotes independientes, sino sacramento, presencia, por tanto, real de Cristo único sacerdote. Yo creo que desde aquí es muy importante construir una teología del ministerio y también, creo, una espiritualidad y vivencia pastoral del ministerio. Porque a veces uno ve ciertas vivencias del sacerdocio muy levíticas y poco melquisedianas y muy poco también sacramentales, una especie de sacerdocio absoluto que parece no necesitar de Cristo para ser y para ejercer. No, el único sacerdote es Cristo. En tanto en cuanto estamos sacramentalmente vinculados a Cristo, ejercemos un sacerdocio en su nombre. Entonces creo que aquí queda una perspectiva muy bonita. De hecho, el Nuevo Testamento habla poco de Cristo sacerdote, solamente Hebreos, habla poco del pueblo sacerdotal, solamente 1 Pedro y Apocalipsis, y no habla nada de los dirigentes como sacerdotes. El texto clave, también para futuras reflexiones, os invito a leerlo hoy, es Romanos 15, 16, donde San Pablo utiliza un lenguaje litúrgico, un lenguaje sacerdotal, para aplicarlo a su ministerio. De alguna forma, San Pablo se ve a sí mismo como sacerdote de los cristianos provenientes del paganismo que no van al templo de Jerusalén porque eran paganos. Ahí está naciendo, en Romanos 15, pienso yo, la explicitación de la teología sacerdotal del ministerio. Bien, que Hebreos nos sirva para eso, para reflexionar en la centralidad de Cristo en todo lo cristiano y también en nuestros ministerios. Los laicos, los religiosos, los sacerdotes, todos estamos relacionados con Cristo único Hijo, Cristo único sacerdote y nosotros sacramentos en su nombre, al servicio de su único y definitivo sacerdocio. Disfrutad con la carta a los Hebreos, disfrutad dejando que el Nuevo Testamento y su belleza influya en nuestra espiritualidad y nuestra forma de vivir y de sufrir, de predicar y de luchar cada día como hijos de Dios, siguiendo a aquel que inicia y consuma nuestra fe, Jesús de Nazaret, que ha dado la vida por nosotros y nos abre el corazón de Dios. Llegamos al final en nuestro recorrido por esta preciosa obra, este regalo de Dios que es la carta a los Hebreos. Que sigamos leyendo, que sigamos profundizando, porque el Espíritu a cada paso nos regala perspectivas nuevas. Hemos abierto boca, hemos abierto horizontes, que la belleza de la palabra siga motivándonos y siga ayudándonos a convertirnos.
el acceso a Dios está abierto. Él ha venido a estar con nosotros. De la mano de Jesús nos acercamos al Padre para que este mundo encuentre un horizonte de salvación. Feliz semana a todos.